Vamos a continuar con el curso de Matemática para Informática, específicamente en el tema de teoría de conjuntos. En ese tema estamos por la parte de el conjunto de partes. Dado un conjunto A, se define el conjunto de partes de A, también denominado conjunto potencia de A, como el conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto A. Se denota de esta forma y se lee partes de A. De forma simbólica se tiene que el conjunto de partes de A estaría formado por todos los S que son subconjuntos, tales que ese S es un subconjunto de A. En este ejemplo podemos ver que si el conjunto A es el conjunto vacío, entonces el conjunto de partes de A estaría formado únicamente por el elemento del conjunto vacío. De hecho, si el conjunto es finito, entonces se podría determinar la cardinalidad del conjunto de partes de A como el resultado de la potencia de 2 elevado a la cardinalidad del conjunto A. En este caso, como el conjunto A es el conjunto vacío, su cardinalidad es 0. Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto de partes del vacío sería 2 elevado a la 0, que sería 1. Y aquí podemos apreciar que el único elemento que tiene es el vacío. Su cardinalidad es 1, efectivamente. En el segundo ejemplo, el conjunto B estaría formado por el conjunto unitario del A. Aplicando la formulita, entonces tendríamos que la cardinalidad de B en este caso sería 1. Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto de partes de B sería 2 elevado a la 1, que serían 2. Y efectivamente, el conjunto de partes de B estaría formado por el conjunto vacío, que siempre va a ser un subconjunto de todo conjunto. Y además de eso, en este caso sería el conjunto unitario de el A, que es el único elemento que tiene. Vemos entonces que la cardinalidad del conjunto B es 2, tal como debía suceder aplicando la fórmula de cardinalidad. En el ejercicio C, en el ejemplo C más bien, tenemos que el conjunto estaría formado por dos elementos. Por lo tanto, la cardinalidad sería 2 elevado a la 2, que sería 4. Entonces, la cardinalidad del conjunto C tiene que ser 4. Ya sabemos que va a tener 4 elementos. ¿Cuáles serían esos 4 elementos? El vacío, que es un subconjunto de todo conjunto. Luego formaríamos grupitos de conjuntos unitarios con los elementos que tiene el conjunto C, que serían A y B. Y cuando ya hemos agotado todos los conjuntos unitarios, entonces empezamos a hacer conjuntos de dos elementos. En este caso sería un conjunto con los únicos dos elementos que tiene, que serían A y B. También se puede observar que A y B es el mismo conjunto C. Entonces, podemos concluir que en un conjunto de partes siempre vamos a tener el conjunto vacío y el mismo conjunto. Siempre van a ser parte de los subconjuntos del conjunto que tenemos ahí. En el ejemplo del conjunto D, que está formado por tres elementos, entonces su cardinalidad sería 2 elevado a la 3, que sería 8. Entonces ya sabemos que la cardinalidad del conjunto de partes de D tiene que tener 8 elementos. ¿Cuáles serían esos elementos? El vacío, que siempre va a ser un subconjunto de todo conjunto. Luego haríamos grupitos de conjuntos unitarios de cada uno de los elementos. Tendríamos 3 conjuntos unitarios porque hay 3 elementos en el conjunto. Cuando ya hemos agotado todos los conjuntos unitarios, empezamos a hacer conjuntos de dos elementos del conjunto que tenemos originalmente. Entonces ahí estaría el conjunto del AB, el conjunto del A con el C y el conjunto del B con el C. Y ya agotaríamos todas las combinaciones de dos conjuntos de dos elementos. Nos quedaría hacer agrupaciones de tres elementos, pero como el conjunto D solamente tiene tres elementos, ese mismo sería el conjunto D. Y de esta manera podemos apreciar que el conjunto de partes tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, tal como resulta de la fórmula de cardinalidad. También tenemos unas observaciones acá, por ejemplo, que para cualquier conjunto A de un universo U, se cumple que los elementos del conjunto de partes de A no son elementos del universo. Es decir, el universo U no es el universo del conjunto de partes de A. Para efectos del trabajo con conjuntos, se considera el conjunto de partes de U como el universo para los elementos de partes de A. En la observación
2 tenemos lo que les comenté anteriormente, que es que si tenemos un conjunto A cualquiera de cardinalidad finita, entonces la cardinalidad del conjunto de partes de A se puede calcular como el resultado de la potencia de 2 elevado a la cardinalidad de A, lo cual es de gran ayuda a la hora de expresar el conjunto de partes por extensión, dado que ya sabríamos de antemano cuántos elementos va a tener el conjunto de partes de A. Tenemos acá el ejemplo 2.15, donde tenemos el conjunto A formado por 3 elementos. Esos elementos son el vacío, el 7 y el conjunto unitario del 7. Está claro que la cardinalidad del conjunto A es 3 porque tiene 3 elementos. Entonces la cardinalidad del conjunto de partes de A sería 2 elevado a la 3, que nos daría 8. ¿Cuáles serían esos 8 elementos? Bueno, el primero es el vacío, que siempre es un subconjunto de todo conjunto. Luego haríamos los grupitos de conjuntos unitarios con cada uno de los elementos del conjunto A. Tendríamos el conjunto unitario del vacío, el conjunto unitario del 7 y el conjunto unitario del conjunto del 7. Ya cuando hemos agotado todas las agrupaciones de un elemento, empezamos a hacer agrupaciones de 2 elementos del conjunto A, haciendo todas las combinaciones posibles. De esa forma tenemos un subconjunto que estaría formado por el vacío y el 7, otro que es el vacío y el conjunto unitario del 7, y luego el 7 y el conjunto unitario del 7. Ya cuando hemos agotado todas las combinaciones de 2 elementos, empezamos a hacer agrupaciones de 3 elementos. Pero como el conjunto A solamente tiene 3 elementos, entonces esa sería la única combinación existente. Y que vean, podemos observar aquí que esta agrupación coincide justamente con el conjunto A. Entonces, a manera de conclusión, podemos observar nuevamente que en todo conjunto de partes siempre vamos a tener como primer elemento el conjunto del vacío y como último elemento el mismo conjunto, que ambos son subconjuntos de sí mismos. Como observación, con base en la definición del conjunto de partes, nótese que si A es un subconjunto de B, entonces A es un elemento de partes de B. Similarmente, si A es un elemento de partes de B, entonces A es un subconjunto de B. En otras palabras, se cumple esta equivalencia, que si A es un subconjunto de B, sí y solo si A pertenece al conjunto de partes de B. Tenemos por acá un ejercicio que tiene 3 partes. Tenemos que calcular, expresar por notación de extensión el conjunto de partes de cada uno de estos conjuntos. En el primer caso tenemos el conjunto A formado por estos 4 elementos. Entonces, como la cardinalidad del conjunto A es 4, la cardinalidad del conjunto de partes sería 2 elevado a la 4, que tiene 16 elementos. ¿Cuáles serían esos 16 elementos? Bueno, empezamos con el primero, que sería el conjunto vacío. Luego haríamos agrupaciones de un elemento con cada uno de los elementos que forman el conjunto A. Entonces tendríamos 4 conjuntos unitarios de un elemento, valga la redundancia. Entonces en este caso serían el conjunto unitario del A, el del B, el del C y el del D. Cuando ya hemos agotado todos los conjuntos de un elemento, empezamos a hacer agrupaciones de 2 elementos. Serían el A con el B, el A con el C, el A con el D, el B con el C, el B con el D, el C con el D, y ahí terminamos ya todas las combinaciones posibles de 2 elementos. Y empezamos a hacer combinaciones ahora de 3 elementos. Tendríamos entonces el ABC, el ABD, el ACD y el BCD. Cuando ya agotamos todas las combinaciones de 3 elementos del conjunto, tendríamos que hacer una combinación de los 4 elementos, que serían el A, el B, el C y el D. Pero vean que esos 4 elementos son el mismo conjunto A. Entonces, en este caso se representa simplemente con la letra que forma el mismo conjunto. De esta manera podemos observar que el conjunto de partes de A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 elementos, tal y como había resultado al aplicar la fórmula.
En el ejercicio B, podemos observar que el conjunto B tiene 3 elementos. Cada uno es, bueno, los dos primeros elementos serían conjuntos de 2 elementos también. Pero entonces, el conjunto B tiene 3 elementos, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto de partes tiene que ser 2 a la 3, que nos daría 8. ¿Cuáles serían esos 8 elementos? El vacío, luego haríamos combinaciones de conjuntos unitarios, que sería el conjunto unitario del 0 y el 2, el conjunto unitario del 0, del 1, 2 y el conjunto unitario del 3. Luego hacemos combinaciones de 2 elementos del conjunto B. Sería el elemento que está formado por el vacío y vacío 2 con el 1, 2. Otro que es el vacío 2 con el conjunto del 3 y el conjunto del 1, 2 con el 3. Ya ahí estarían todas las combinaciones de 2 elementos. Ahora nos quedarían las combinaciones de 3 elementos, perdón. Pero vemos que el conjunto B, como tiene solo 3 elementos, esa misma sería el conjunto B. Por lo tanto, ahí tendríamos los 8 conjuntos que forman el conjunto de partes de B. Y en el ejercicio C tenemos que calcular el conjunto de partes de C. Y C está definido como el conjunto de partes del vacío. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cuántos elementos, cuál es el conjunto de partes del vacío. Entonces, el conjunto de partes del vacío solamente tendría un elemento, que ya lo vimos antes, porque el vacío sería 2 elevado a la 0, daría 1. El único elemento que tendría es el vacío. Luego, el conjunto de partes del vacío tendría, como ya tiene un elemento, entonces sería 2 a la 1, tendría 2 elementos el conjunto de partes del vacío. ¿Cuáles serían esos elementos? Serían el conjunto vacío y el conjunto unitario del vacío. Y ahora sí, esto sería nuestro conjunto C. ¿Cuál sería el conjunto de partes de C? Como este conjunto tiene 2 elementos, sería 2 elevado a la 2, es decir, estaría conformado por 4 elementos en total. ¿Cuáles serían esos 4 elementos? El vacío, vamos con los conjuntos unitarios, que sería el conjunto unitario del vacío y el conjunto unitario del conjunto unitario del vacío. Y luego ya iría la agrupación de 2 elementos, que serían el vacío y el conjunto unitario del vacío, que forman el mismo conjunto C. Hasta aquí quedaríamos entonces con el conjunto de partes.